Sean cordialmente bienvenidos a un segmento más de Hablemos de. Este segmento tiene la intención de tomar preguntas que se nos ha hecho y poder dar respuestas centradas en las escrituras. Mi nombre es Lucas Martínez y es un gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a tratar un tema que se me ha preguntado con frecuencia y también recientemente dentro de las redes sociales, y es el tema de la emoción y el emocionalismo dentro de la iglesia. Y este tema pues suscita mucha controversia, especialmente y debido a los excesos que se han dado dentro de la iglesia evangélica en los últimos años. Parece ser como que si no hay sentimentalismo, no hay emoción implicada dentro del culto, entonces parece como que el Espíritu Santo no está dentro de la reunión o no está dentro de la actividad. Pero ¿será eso cierto a la luz de las Escrituras? Bueno, debemos partir desde una idea importante que debemos dejar muy bien clara, y es el hecho de que nosotros, los seres humanos, somos criaturas emocionales. Es parte de nuestra composición, de nuestra naturaleza. Como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 3, en la vida hay tiempo para llorar, para reír, para lamentar y para amar. Y estas son realmente emociones. Y por lo tanto, no fuera posible manifestar todos estos tiempos diferentes de lloro, risa, lamento, amor, si no fuéramos criaturas emocionales. Así que las emociones son correctas, fueron creadas por Dios y fueron puestas dentro del ser humano. Nosotros vemos, de hecho, que las emociones ocurren antes de la caída, pues cuando Dios le presenta a Eva, a Adán, le presenta a su mujer, Adán prorrumpe en un cántico de alabanza, en un poema de amores hacia esa mujer que había recibido. Allí nosotros notamos emoción. Y es que las emociones es algo que Dios ha puesto dentro del individuo. E incluso, a la luz de la escritura, nosotros sabemos que dentro de la misma iglesia también debe haber emoción. El escritor y comentarista bíblico Warren Wiersbe escribe que la adoración, y hago un paréntesis, la adoración es todo lo que se hace dentro de un culto al Señor. Puede ser cantando, puede ser orando, puede ser predicando, cualquiera de todas esas cosas que hacemos dentro del culto. Warren Wiersbe dice, la adoración es responder a todo lo que Dios es con todo lo que somos nosotros. Y parte de lo que nosotros somos implica también nuestras emociones. Nosotros no podemos ser seres sin emociones. También puedo citar a Martin Lloyd Jones, el famoso predicador inglés, que solía decir una frase sobre la predicación que se ha vuelto muy famosa en muchos círculos. Martin Lloyd Jones decía que la predicación correcta es teología en llamas. O literalmente se trata de un hombre ardiendo en su corazón por la doctrina divina. Y eso no solamente lo manifestó Martin Lloyd Jones, sino que también lo experimentó Spurgeon, quien era muy emotivo al predicar, o George Whitefield, que era muy emotivo al predicar, o Juan Wesley, que era muy emotivo al predicar, o Martín Lutero, que era muy emotivo al predicar. Y esa emotividad, ese ardor del corazón, es algo que procede de la emoción. Lloyd Jones, hablando también de la predicación, decía que la predicación debe darse con alegría. Pues, ¿cómo puedes estar predicando la verdad del evangelio y al mismo tiempo ser un apático? Tú debes predicar la verdad del evangelio con alegría y con emoción. Al mismo tiempo, decía Martin Lloyd Jones, la predicación debe hacerse con patetismo. La palabra patetismo significa angustia moral. Es algo, Lloyd Jones decía, es algo que te conmueve con emoción por las almas que están escuchando el mensaje. Es una angustia que te conmueve emocionalmente por predicar o por transmitir correctamente el mensaje hacia las personas que te están escuchando. Así que creo que la emoción, hermanos, es parte de la belleza creativa que Dios ha puesto en nosotros. Sin embargo, y aquí viene la gran diferenciación, existe un peligro dentro de este aspecto.
Y es que toda nuestra atención y esfuerzo estén puestos constantemente sobre la emoción y no sobre la verdad. Y eso es lo que vemos el día de hoy en muchos sectores. Todo se hace, todo se ejecuta, todo funciona con un proyecto en mente, y es que la emoción pueda sentirse satisfecha y no necesariamente para informar el intelecto a través de la verdad. A este gran peligro es lo que conocemos frecuentemente como emocionalismo. Y hoy lo vemos en tantas iglesias, en tantos círculos religiosos. El emocionalismo se trata de una conducta donde dejamos que nuestros sentimientos, lo que nosotros sentimos, interpreten nuestras circunstancias y nuestros pensamientos acerca de Dios. Y generalmente el emocionalismo es un estado emocional que se produce artificialmente a través de la manipulación de ciertos elementos, de tal manera que nuestras emociones toman el control de nuestra personalidad. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que entendamos esto. Cuando yo estoy en un estadio y estoy rodeado de personas que gritan por la efusividad del momento, apoyando a un equipo de fútbol, yo voy a terminar gritando también, porque las emociones digamos que se pegan, se contagian. Ahora, yo podría entonces producir artificialmente esa emoción al producir algo que genere la misma sensación o el mismo sentimiento que puede producir un partido de fútbol en un estadio. Con la misma idea en mente, yo puedo producir una emoción de manera artificial cuando yo tomo música suave, cuando yo utilizo tonos musicales menores. Por ejemplo, utilizamos la menor, si menor, son tonos menores musicales que generalmente suelen tocar más profundamente los sentimientos. Y cuando yo tomo esa música suave con tonos menores y yo repito y repito y repito sin cesar la, la música, entonces yo voy a generar un emocionalismo. Estoy produciendo artificialmente una emoción, estoy manipulando ciertos elementos de tal manera que mi emoción toma el control de mi personalidad. Y yo puedo terminar llorando, puedo terminar tirado en el suelo, pero simplemente porque he creado artificialmente el momento. Um, Bob Kauflin, quien es un escritor y líder de alabanza, escritor y compositor de muchas canciones bíblicas muy buenas, él escribe en su libro acerca de la adoración que en una ocasión en particular, una persona, una hermana, estando en África, escuchó la música melodiosa y armoniosa de unas mujeres que estaban cantando con tal belleza que dice que a esa mujer le brotaron las lágrimas de sus ojos, y ella con un corazón compungido le preguntó a la traductora que si sabía lo que ellas estaban diciendo. La respuesta de la traductora la consternó, porque realmente las mujeres estaban cantando algo así como lava bien tus vegetales para que no te dé disentería. Entonces, no era realmente una verdad abismal, pero el ritmo y las notas musicales produjeron emoción y emocionalismo al ser cantadas de una manera tan espléndida por las voces de aquellas mujeres. Finalmente, esta mujer llegó a la conclusión de que no necesariamente la emoción producida por un momento puede transmitir una gran verdad. Ahora, el emocionalismo es tan peligroso no solamente am, por ese tipo de producción artificial, sino también porque nos coloca en una posición donde podríamos también ser engañados o coaccionados a hacer algo más muy fácilmente. Cuando nosotros emocionamos a una persona, esa persona es más voluble y entonces esa persona puede responder a algo que nosotros estemos coaccionándole a hacer. Herbert Carson, un escritor bíblico, dice, el emocionalismo puede guiar a una persona a una falsa profesión de fe y anestesiarlo de tal modo que se sienta satisfecho con su condición y al final quede inmune
a la demanda del evangelio. Al final, la emoción o el emocionalismo excesivo puede anestesiar a una persona para que realmente al final abra su corazón a la verdad. Pero además, y unido a lo anterior, el emocionalismo es adictivo. Es algo que cuando se experimenta, yo voy a querer seguir experimentándolo y necesitándolo con frecuencia. Voy a necesitar diferentes dosis y cada vez más altas de emoción. Es como cualquier adicción a cualquier cosa. La adicción al teléfono. Yo me expongo al teléfono y en la medida en la que voy exponiéndome y siéndome expuesto a esto, voy a necesitar más exposición y dosis cada vez más altas del teléfono. Así con el alcohol, así con las drogas, con cualquier otra adicción. Lo mismo pasa con las emociones. Cuando yo soy expuesto a un nivel de emoción que llega al emocionalismo, al final voy a necesitar diferentes dosis y cada vez más altas de emoción para sentirme bien dentro de la iglesia. Y si yo no encuentro estas dosis altas de emoción, voy a emitir un juicio falso y voy a pronunciar frases como, yo sé que tal vez hemos escuchado estas frases en algún momento, pero frases como, es que hoy no sentí nada en la adoración, hoy no sentí nada en el culto. O frases como, es que yo sentí como que hoy Dios no se movió en el culto. O incluso llegar a un punto de decir, no, es que en ese lugar no hay Espíritu Santo, el Espíritu Santo no está, no se mueve el Espíritu Santo, porque hemos asociado esas dosis emocionales con el mover del Espíritu Santo. John MacArthur dice, hablando acerca de este tema del emocionalismo, la adoración no es energizada por métodos artificiales. Si sientes que debes tener rituales o cierto tipo de música que predisponga el ánimo para adorar, lo que estás haciendo no es adoración. Si tú buscas algo que te predisponga para adorar o que encienda tu corazón para adorar, lo que estás haciendo realmente no es adoración. Es simplemente dejar aflorar tus sentimientos. Así que la adoración colectiva que tenemos en los cultos cada domingo no debería depender de mover nuestra emoción, sino debería depender de algo más. Debería depender de la verdad. Hermanos, la verdadera adoración empieza por la mente. Cuando entendemos la verdad de la palabra, cuando entendemos la verdad del Evangelio y luego esa verdad del Evangelio pasa al corazón, no al revés. Yo no puedo apuntar al corazón para que luego esas verdades vayan a la mente. Eso no ocurre. Primero debemos apuntar a la mente para que después vaya al corazón. Sujel Michelén escribe, una adoración sin emoción es una adoración sin corazón. Y una adoración sin corazón no es adoración. Pero él concluye diciendo, pero la adoración que lleva a la emoción se produce cuando la verdad de la escritura está en el centro. La verdadera adoración que lleva a la emoción se produce cuando la verdad de la escritura se encuentra en el centro. Y permítame citar un texto ya en este momento, Colosenses capítulo 3, verso 16. El apóstol Pablo está dando ciertas instrucciones de lo que se debe y no se debe hacer dentro de la iglesia. Y él dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Así que debemos tener cuidado de no poner nosotros nuestros sentimientos por encima de la verdad de la palabra. Debemos tener cuidado de no poner nuestros sentimientos por encima de la verdad de la palabra. Y aquí quiero también tocar un punto que es importante, y es que existe un peligro de caer en el extremo opuesto. Existe el emocionalismo, que es un extremo al cual no debemos caer, donde somos sometidos y subyugados por la emoción y cuando no hay dosis de emoción, sentimos como que Dios no está allí. No debo caer en ese lado, pero tampoco debo caer en el extremo opuesto del que también debemos tener cuidado.
Y es que a veces podemos caer en tener una vida cristiana estoica. ¿A qué me refiero con estoico? Bueno, la palabra estoico literalmente significa algo que es firme o exageradamente firme, algo que es cuadrado, demasiado cuadriculado. Dicho de otra manera, se trata de vivir una vida exageradamente firme, donde los sentimientos y la emoción no toman parte tampoco de la vida. Hermano, no podemos bajo ningún motivo quitar o suprimir esas emociones que son parte de nuestra naturaleza. Es verdad que nuestras emociones no deben guiar nuestra teología, pero es vital para nuestra fe que la teología nos guíe a una experiencia profunda de nuestro Dios Trino. Somos llamados al asombro, a la emoción y al fortalecimiento de los afectos al ver a Cristo en el centro de la vida. Joe Thorne, que es parte de Ministerios Ligonier, escribe también, hablando acerca de este tema, la buena doctrina es importante, pero no sirve para nada memorizar nuestros catecismos si no produce en nosotros asombro, humildad, amor y adoración. Asombro, humildad, amor y adoración. Y eso es emoción. No sirve de nada memorizar teología constantemente si no nos lleva a algo más también. Como decían los reformadores, la teología debe llevarnos a la doxología. Por eso es que el apóstol Pablo, después de exponer del capítulo 1 al capítulo 11 en Romanos, donde ha expuesto toda la teología cristiana, todo el compendio doctrinal cristiano, de pronto él prorrumpe en un cántico, en una doxología, y él dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables e inescrutables son tus juicios, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién le dio al Señor para que le fuese recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que la teología debe llevarnos a la doxología. Así que, en conclusión, la emoción no debe gobernarnos, ni nuestros pensamientos, ni debe gobernar nuestro sistema de culto dentro de la iglesia, pero tampoco deberíamos caer en suprimir la emoción dentro de nuestra vida de adoración congregacional. Nuestros sentimientos y emociones deben existir, pero deben ser gobernados y guiados por la verdad. Cuando la verdad de la palabra, cuando la verdad del evangelio gobierna nuestros sentimientos y nuestras emociones, entonces todo pensamiento está cautivo a la palabra del Señor. La teología, hermanos, debe hacer algo más que solo informarnos. Debe calentar y conmover nuestros corazones. Si no lo hace, hemos perdido la conexión, hemos desconectado totalmente lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestra mente y en nuestro corazón. Y esa desconexión puede terminar por jugarnos una mala pasada. Termino simplemente con un texto bíblico donde el Señor Jesucristo nos hace un recordatorio, un llamado a recordar el principal mandamiento. Marcos capítulo 12, verso 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Yo debo entonces amar a Dios, que es algo que se produce de mi ser emocional, el amor se produce de mi ser emocional, y debo amarlo con todo lo que yo soy, con mi corazón, con mi alma, con mi mente, con todas mis fuerzas. Así que no descartemos la emoción, pero sepamos guardarla en un perfecto equilibrio, siendo gobernada por la verdad de la palabra del Señor. Ni el emocionalismo es correcto, ni el estoicismo, la rigidez cristiana es correcta. Guardemos una correcta emoción, o como decían los reformadores, ortodoxia, que es correcta doctrina, ortodulia, correcta adoración, ortopraxia, que es correcto estilo de vida, y ortopatía, que es correcta emoción.
un correcto sentimiento. Sintamos de manera correcta, centrados en la Escritura y para la gloria de Dios. Hasta aquí este segmento del día de hoy. Hemos hablado de la emoción y el emocionalismo dentro de la iglesia. Fuerte abrazo para todos y el Señor les siga bendiciendo grandemente.